Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su canal Conociendo la Verdad. Gracias por acompañarnos el día de hoy porque tenemos un tema que nos va a servir a todos, a grandes, a chicos, a hombres y a mujeres. Y dejo el espacio a mi esposo para que salude y nos diga de qué se trata el tema de hoy. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en este canal que se llama Conociendo la Verdad. Y hoy vamos a hablar de una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Ya ves que son 9 las virtudes y escogimos uno que es la paciencia. Vamos a hablar de la paciencia y la paciencia, según la Biblia, la paciencia como fruto del Espíritu Santo se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 5 versículo 22, y dice que es la capacidad de mantener la calma, la esperanza y la firmeza ante las dificultades, provocaciones o esperas prolongadas. No es una simple resignación, sino un autocontrol activo y constante, potenciando con la confianza de Dios, por la confianza de Dios, potenciado por la confianza de Dios, que evita la venganza y la ira. Ah, Pero es un autocontrol, bueno, es un producto, es es, algo que una, ya es nace un producto, es un fruto, fruto, perdón, un fruto. es el fruto del Espíritu Santo. Ajá. Am, Dice, implica preservar en medio de las pruebas, manteniendo la paz interna sin rendirse y sin quejarse. Así es. Es la tolerancia y longanimidad ante los defectos o maltratos de otros, eligiendo perdonar en lugar de buscar venganza. La paciencia permite descansar en la convicción de que los tiempos y promesas de Dios son perfectos, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. No es una virtud humana innata, sino el resultado de una relación constante con el Espíritu Santo que moldea el carácter para madurar y fortalecer la fe. Esa es la descripción de la paciencia en Gálatas 5:22. Y luego dice en el Proverbio 14:29 dice, el que es paciente muestra gran inteligencia. Guau. Hay unas versiones que dicen que sabiduría, y sabemos que la sabiduría proviene de Dios. Amén. Así Entonces es. voy a repetir el Proverbio 14:29 que dice, el que es paciente muestra gran inteligencia. Y el que es agresivo muestra mucha insensatez. El proverbio este que les acabo de leer enseña que la paciencia es un signo de gran sabiduría, como les dije, inteligencia, sabiduría y entendimiento, mientras que la ira impulsiva revela la necedad. El versículo resalta que controlar el temperamento evita conflictos y errores, mientras que reaccionar rápidamente exalta la insensatez y daña relaciones. ¿Algo más que quieras opinar, mi Sí, amor? como estoy ahorita con el significado de paciencia y lo que nos has hablado acerca de la paciencia, que una persona paciente es una persona sabia, ¿verdad? Porque proviene de la sabiduría que Así Dios nos es, da. Entonces, por medio del Espíritu del Espíritu Santo. Santo. Entonces, tiene que ver todo con nuestro carácter. Sí. Y ahorita leyendo en lo que estabas dándonos el significado de la paciencia según Gálatas 5:24, estaba leyendo el fruto del Espíritu y se parece mucho a la mansedumbre, la paciencia, pero como la mansedumbre también la menciona aquí Gálatas, entonces es algo diferente a la paciencia. La paciencia es más allá, es Sí. detenerte. Bueno, ya que mencionaste la mansedumbre, al final de la enseñanza vamos a ver que todas las virtudes del fruto
Están entrelazadas unas con otras. Sí, exacto. Y cómo tiene que ver, como dije al principio, todo con nuestro carácter. Entonces, la clave de crecer paciencia dentro de nosotros es una relación estrecha con el Señor, es Sí. decir, con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, que mora dentro de Ujú. nosotros y que si le dejamos gobernar nuestra mente y nuestro corazón, pues entonces la paciencia surge de una manera innata porque Dios es el que Sí. lo produce dentro de nosotros en nuestro carácter. Como todos quisiéramos tener la paciencia, ¿verdad? Es lo que pronto se va. Ajá. Pero bueno, ¿y qué más nos dice Sí, bueno, de siguiendo en la aquí en el paciencia? Proverbios 14:29, nos representa, ya se lo leí, bueno, lo voy a leer porque ahora voy a seguir. El que es paciente muestra gran inteligencia y el que es agresivo muestra mucha insensatez. El proverbio nos presenta dos tipos de personas. En cuanto a su carácter, aquel que tarda para airarse y el impaciente. El primer tipo de persona descrita como alguien con gran entendimiento, sabio, inteligente, es decir, muestra sabiduría y madurez emocional al no dejarse llevar por la ira y actuar precipitadamente. En cambio, el segundo tipo de persona es descrita como alguien que pone manifiesto Fiesto. su necedad debido a su impaciencia o incapacidad de controlar sus emociones. Es decir, que la paciencia, a pesar de que muestra la templanza que puede haber en la persona, también muestra lo que no hay. Ajá, La ausencia de paciencia también hace notar la insensatez sí. que pueda habitar dentro de nosotros, ¿verdad? El carácter insensato Ujú. que tenemos. Wow, o sea, es una prueba muy grande Sí. la paciencia. En resumen, este proverbio de 14:29 que estamos leyendo, el proverbio nos invita a practicar la paciencia y el autocontrol como señales de madurez espiritual y evitando las reacciones explosivas que solo demuestran inmadurez y necedad. Bueno, esta fue la introducción, fue ¿cómo se dice? La explicación de qué es la paciencia y cómo nos puede afectar no tener paciencia, ser impacientes. Pero más que autocontrol, Bueno, es es, es, fruto, llamamos que es es un fruto. Entonces, del no es espíritu. no es un autocontrol, sino es ya una reacción Eh, eh, natural del fruto se Yo ha creo que producido en sí. nuestro En vez de corazón. autocontrol está el otro virtud del espíritu, de los frutos del fruto del espíritu, dominio propio. Dominio propio, Por más eso te bien. digo que todas las Se virtudes concatenan. Ajá. van unas con otras. Y hay unas que tienen su contraparte, que te llevan al extremo de ser fruto de la carne. Y eso Ujú, lo vamos a ver más al ujú. rato. Ok. Y bueno, ya vimos lo que es la paciencia que nos causa, pero dirás, ¿y cómo lo aplicamos a nuestra vida diaria? Bueno, Santiago, el libro de Santiago casi por lo regular, todo el capítulo 1 habla mucho de la paciencia, Sí. y casi todo el libro es un libro que se puede usar cuando quiera uno hablar de paciencia. Pero yo escogí el capítulo 1, versículos 2 y 3, que dice que la sabiduría que viene de Dios, quedamos que la paciencia, dice el proverbio que era sabio, el paciente muestra sabiduría. Y aquí Santiago dice que la sabiduría viene de Dios, ya lo habíamos mencionado. Dice el Santiago capítulo 1, versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Este versículo enseña que considerar las pruebas y dificultades como motivo de gran alegría. Este versículo enseña a considerar las pruebas y dificultades como motivos de gran alegría, ya que la prueba de la fe produce paciencia. O sea, en otras palabras, tienes fe, vas a crear paciencia. O sea, la paciencia viene por la fe, porque sabemos que el Señor va a hacer lo que le estemos pidiendo. Eso. Entonces, la fe comienza con la paciencia comienza con una fe verdadera, con fe, ¿verdad? ándale. Entonces, cuando nos impacientamos, No tenemos fe. estamos dando muestra de nuestra fe, ya sea poca, mucha o nada. Es lo que te dije, que la paciencia Ajá. descubre al cristiano que hay dentro de Sí, nosotros, la ya persona que sea hay. descubre a una persona conforme Mm, actuamos con paciencia, entonces estamos mostrando al Cristo, que hay una unión mm, constante, comunión constante con Él. Y lo contrario, estamos demostrando que en realidad estamos faltos de fe o que ya nuestra relación con el Señor se alejó un poquito. ¿Cómo la paciencia o la falta de paciencia muestra al cristiano que somos, a ¿verdad? la persona que estamos, que al nivel es cierto que Al estamos. nivel que estamos en ese momento, entonces nos descubre. Sí. Ujú. También este versículo de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, se exhorta a los creyentes a mantener la confianza en Dios durante las aflicciones, sabiendo que éstas desarrollan un carácter firme y una fe más sólida. Es importante que seamos conscientes que la paciencia no es algo que se puede adquirir de la noche a la mañana. Requiere principalmente tener a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador en nuestras vidas. Luego, tiempo y práctica. ¿Te acuerdas? Estamos hablando de cómo aplico esto a mi vida. Por lo tanto, es fundamental que seas paciente contigo mismo y no te desanimes si no ves resultados inmediatos. Es importante tener en cuenta que la paciencia no es un simple esperar sin hacer nada, sino más bien es la capacidad de mantener la calma y la compostura mientras esperamos. O sea, no es mantenerte pasivo, esperando que todos te pasen en la línea, Por decirlo. por decirlo. No, no funciona así. Más bien es la capacidad de mantener la calma y la compostura mientras esperamos. La palabra que dijiste no es pasividad. Me encanta porque efectivamente la verdadera paciencia Ujú. no es pasividad, es confianza en el Señor. Ajá. Esa confianza que tenemos en su tiempo y en su manera, en la gracia de Dios. Y me encantó ahorita lo que Sí. dijiste de que debemos de ser también pacientes con Con nosotros nosotros mismos. mismos. Hay algunos días en las que me siento muy estresada Ujú. y es porque quisiera hacerlo todo en el orden que yo lo dije o en el tiempo que yo lo deseo, pero entonces no estoy siendo paciente conmigo. Y Sí. efectivamente, la paciencia con los demás empieza a reconocer y a conocer la paciencia en nosotros mismos, que no es otra cosa más que lo que acabas de decir, Sí. confianza y fe en el Señor. Sí, más adelante vamos a ver a Santiago 5:7, donde nos explica el ejemplo del agricultor, que él sin saber si va, pero más adelante, Más adelante, a sí, ver, pero, ok, paciencia, ajá, paciencia. paciencia. Él no puede, ok, vamos más adelante. Dice, es importante tener en cuenta que la paciencia no es un simple esperar sin hacer nada, sino más bien es la capacidad de mantener la calma y la compostura mientras esperamos. Ya Me lo voy a leer. gustó, me También gustó. podemos practicar la paciencia en el tráfico. ¿A quién no le ha pasado? En la fila del supermercado o en cualquier otra situación en la que normalmente nos sentimos frustrados. Es muy común sentirse frustrado en el tráfico. Y aunque vaya uno tranquilo, fíjate, aunque vaya uno tranquilo, siempre va a haber alguien que te quiera robar la paz. Ahí es donde
Porque fíjate, si va uno preparado mentalmente, no voy a hacer nada, no voy a hacer, pues mientras no te provoquen, puedes ir de punto A a punto B y regresar sin ningún problema. El problema es cuando te toman descuidado o te provocan, y no una provocación, um, alguien que ni cuenta se dio, se te atravesó y tú ya explotas. Ahí es donde, como dices tú, va a salir lo que hay dentro de Lo que nosotros. hay dentro, un monstruo, ¿verdad? O Ajá, un angelito. sí. Va a salir bendición. Ya hablamos de Maldición o va a eso, salir de la maldición. lengua, va a salir maldición o bendición, y el que la ama va a vivir Y de ella, es dice. bueno, porque en otra parte de la palabra dice, probarnos a nosotros mismos y de verdad somos lo que decimos que somos. Y la paciencia, de verdad, ¿cómo me gusta ese fruto del Espíritu? Sí. Me encanta la paciencia, el Bueno, tema de la sí. paciencia. Sí, te escuchamos. Eso que leímos es cómo aplicarlo a nuestra vida actual. Por si alguien tenía la pregunta de cómo puedo desarrollar paciencia, ya le explicamos cómo. Y como dije, está en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, leyendo esos dos versículos, el 2 y el 3, y luego ya buscando exactamente lo que dice. Y luego continuamos aquí, paciencia versus ira, o dice, la paciencia o tolerancia es la virtud que necesitamos si queremos superar el pecado mortal de la ira. La ira es un fruto de la carne y la impaciencia empieza en un grado de impaciencia y puede convertirse en una ira, y aquí les voy a explicar qué es la ira. La ira es un sentimiento de odio desmesurado e incontrolado que puede expresarse de una forma destructiva. So, en otras palabras, si no tenemos paciencia, vamos como un termómetro, va la impaciencia Y va y va subiendo. subiendo de calor la discusión y llega a la ira, y la ira ya quieres venganza. Ya cuando llegas a ese sentimiento, ya quieres venganza, a veces sin tener la razón, y ya estás dando, como dice la palabra, un fruto de la carne, porque en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21 describe Frutos de la carne. las obras de la Las carne, obras de la carne. que son conflictos y relaciones, enemistades, pleitos, celos, ira, enojos, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios. Fíjate hasta dónde puede llegar una falta de paciencia. Entonces, todo eso se puede llegar a producir cuando a falta de A falta de, paciencia bueno, no, de todas las virtudes del fruto del a Espíritu. falta de mansedumbre, a falta de Fe, amor, dominio paciencia, propio, puedes empezar a estar dando frutos de la carne. obra de la carne, sí. Ajá. Y Proverbios, y para verificar, para comprobar lo que estamos diciendo en la Biblia, dice Proverbios 15:1, dice, la respuesta amable calma la ira, la respuesta grosera aumenta el enojo. Estos versículos resaltan que la paciencia es una forma de fortaleza y sabiduría, mientras que la ira sin control es vista como una debilidad caracterizada por la necedad. Acuérdate que la palabra necio, el Señor a todo el que no escucha su palabra, necio, 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 necio es esto. No queramos que nos llamen necios. Y, Necio. y aquí dice que el que no controla, mientras que la ira sin control es vista como una debilidad caracterizada por la necedad. Uno va por el mundo causando pleitos, contiendas, homicidios, enemistades. Eso no debe de pasar con nosotros en la congregación, por ejemplo. Y como el libro de Proverbios habla tanto el sabio y el necio, el sabio, el necio. Sí. Y nos da ejemplo de lo que hay en la cabeza y en el corazón del necio. Y no querramos ser eso, ¿verdad? Ya que tanto lo remarca el libro de Proverbios.
Así es, la Biblia enseña que la paciencia es una virtud superior que calma la ira y refleja sabiduría, mientras que la ira descontrolada provoca contiendas y necedad. Cuando estamos en situaciones que nos provocan enojo, a menudo es difícil controlar nuestras emociones y reaccionar de manera adecuada. Sin embargo, la Biblia nos brinda consejos útiles para manejar nuestras emociones. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19, dice, nos aconseja que seamos prontos para oír, hablando de lo que les mencioné, que a menudo es difícil controlar nuestras emociones y reacciones. Entonces nos dan este consejo: seamos prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Este mensaje nos recuerda la importancia de tomarnos un momento para respirar y orar antes de responder a situaciones que nos provocan ira. Ya estamos hablando de ira, fíjate, ya se acabó la paciencia, digamos impaciente, y ya estamos hablando De la de un ira. grado ya más alto. Y a veces decimos con tanta ligereza, ay, se me acaba la paciencia. Sí, Y ahorita que dices, no, sí, hablando de, ¿y qué le sigue la ira? Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho control, dominio propio, más que dice, nada mansedumbre, observarnos, estarnos en todo momento monitoreándonos, observándonos, donde ya nos zafamos del Señor, donde seguimos todavía en comunión con Él. Eso es muy importante porque los que ya hemos decidido seguir al Señor, queremos agradarle en todo momento. Esa es nuestra vida, nuestro gozo, cuando estamos siendo probados. estamos mostrando el Cristo que mora dentro de nosotros. Y Santiago, vamos para ir terminando, Santiago capítulo 1, versículo 12 dice, promete, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y luego tengo aquí Santiago 5:7, lo que hablábamos. Dice, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores, lo que les dije, que con paciencia siempre esperan la lluvia en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también pueden ser pacientes, anímense porque la venida del Señor está cerca. Y el mismo versículo exhorta a los cristianos a tener paciencia y firmeza ante las dificultades, tomando como ejemplo el agricultor que espera con esperanza la lluvia, la cosecha. La reflexión central es mantener la confianza en el regreso inminente de Jesús, soportando el sufrimiento sin quejarse y fortaleciendo el corazón. El ejemplo del agricultor es que él ara la tierra, él siembra sin todavía haber lluvia. Una vez pone la semilla y si hay lluvia, bien, si no hay, también él no puede Provocar, uh, apresurar. apresurar el proceso de la semilla. La semilla va a reventar cuando con las primeras lluvias, revienta. Él hace el trabajo y espera. La semilla va a reventar cuando sea su tiempo y va a crecer y va a dar fruto todo a su tiempo. Él no puede acelerar el proceso de la semilla. Y así es como se nos insta que esperemos en cada situación, esperemos la respuesta del Señor así. Este versículo invita a cambiar la queja por la esperanza y la impaciencia por una confianza firme en la justicia y el tiempo de Dios. ¿Algo Así quieres es. decirme para terminar? ¿Es ya todo lo que Sí, tienes para sí. nosotros? Sí, el libro de Santiago es muy claro cuando nos habla acerca de la paciencia. El capítulo 1 comienza, fíjate, después del saludo que da Santiago a las tribus de Israel. En el título dice la sabiduría que viene de Dios.
y está hablando de la prueba y está hablando de qué es lo que, perdón, está hablando de la paciencia y nos dice qué es lo que puede producir en nosotros paciencia, que es un tesoro, la paciencia es Sí. una joya que el que lo logra adquirir de verdad de manera natural, siendo un fruto de esa relación con Dios que tenemos día a día, entonces está adquiriéndose de manera natural, pues es una joya. Y Santiago dice, hermanos míos, estoy leyendo capítulo 1, Santiago 1, verso 2 y 3. Dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Cuántos de aquí huimos a las pruebas? No queremos las pruebas, ¿verdad? Todos, yo creo, no nos gustan las pruebas. Pero dice el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, como dijimos hace ratito, la paciencia es una muestra, mostramos con la paciencia que tenemos fe, que creemos en el Señor, en sus tiempos y en sus sazones, que en la manera en la que Él procede. Entonces, esperamos pacientemente, tenemos paciencia, porque confiamos que Dios tiene nuestra vida en sus manos y también nuestras circunstancias. Entonces yo creo, mi amor, que nos quedó muy claro, Sí. más que antes, lo que la paciencia es. Y yo creo que todos anhelamos la paciencia, pero bueno, ya sabemos cómo lograrla a través de tener fe y calma en las pruebas, cuando nos Y no nos encontremos olvidemos en que, diferentes sí, pruebas. y no nos olvidemos que es fruto del Es un Espíritu fruto, Santo. es algo que nace natural en nuestro carácter cuando tenemos una relación real, verdadera, sincera y constante con nuestro Señor Jesucristo. Y esa relación no se da más que a través de oración y lectura de la palabra. Sí. Y bueno, ¿cómo está tu paciencia? ¿Nos falta paciencia? Yo creo que a todos. Yo creo que ahí vamos, ¿verdad? Pero vamos a orar, si gustan, orar con nosotros, para que el Señor produzca en nosotros esa fe y ese amor, ese dominio propio, aquello que traiga a nuestra vida y a nuestro carácter paciencia. Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias por esta enseñanza, gracias por este tiempo y gracias por todos los que están escuchando, Señor. Tú los conoces por nombre y tú sabes por lo que están pasando cada uno de ellos, mi Dios. Hoy hablamos de la paciencia, Padre, danos espíritu de revelación en el conocimiento de tu voluntad para que podamos apreciar, Señor, las pruebas de las diferentes pruebas por las que estamos pasando, Padre, sabiendo, como acabamos de leer, que al terminar de toda esta prueba, va a producir en nosotros, Señor, esa paciencia que nosotros necesitamos. Gracias por las pruebas, gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Danos fe para poder adquirir en nuestro corazón la paciencia, Señor, que es tan necesaria para poder caminar en tu reino aquí en la tierra para tu propósito, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Mis amados, muchas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo aquí en su canal Conociendo la Verdad. Hasta pronto. Bye.